1541. El Nuevo Mundo. En el centro y en el sur de América, las grandes civilizaciones de los aztecas y los incas habían caído en manos de los conquistadores. Sin embargo, la mayor parte del norte del continente americano estaba aún sin explorar. 2 años antes, el general español Hernando de Soto había desembarcado en las orillas de Florida y con un ejército reducido se adentró en el interior en busca de oro y esclavos. Los meses se sucedían y día tras día sus soldados exhaustos avanzaban a duras penas entre la maleza bajo un sol sofocante, sin encontrar tesoro alguno, tan solo una tierra habitada por criaturas extrañas y desconocidas. Un día, en la primavera de 1541, se toparon con lo que parecía una barrera infranqueable. Un imponente río que les impedía avanzar hacia el oeste. Allí el río medía 2,5 kilómetros de ancho. Así que apenas se distinguía a un hombre de una orilla a otra. De Soto bautizó el río con el nombre de Río del Espíritu Santo. Los indios lo llamaban el Mississippi, que significa Padre de las Aguas, y ahora también se le conoce como Old Man River. Mississippi. La Gran Barrera. En la actualidad, es una vía fluvial transitada por donde se transportan enormes volúmenes de mercancías a través del corazón de Norteamérica. El río es una vía comercial de primer orden. En sus orillas, donde De Soto solo encontró tierra virgen, han surgido ciudades tan importantes como Nueva Orleans, Memphis o St. Louis. Las aguas del Mississippi han sido un elemento esencial en la creación de la América moderna. El río propiamente dicho fluye a lo largo de más de 3.000 kilómetros, desde el norte hasta el sur, pasando por el centro del continente. El río Missouri es incluso más extenso, 4.000 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Mississippi en St. Louis. Además, de este a oeste son muchos los afluentes del Mississippi. El Río Rojo, el Ohio, el Tennessee, el Arkansas o el Wisconsin. Sin embargo, el imponente Mississippi tiene unos orígenes muy humildes. En un lago apacible en el norte de
personalidad cambia a lo largo de su gran extensión, hasta que desemboca en el mar formando un laberinto de canales. De igual modo, los variados paisajes del río han dado lugar a una gran diversidad de culturas. En el sur, en las tierras fértiles de la región, se cultivaba algodón en enormes plantaciones que dependían del arduo trabajo de los esclavos negros. Sin embargo, estas penurias dieron origen a un aspecto imperecedero de la cultura del Mississippi: el blues. I'm a hard-working man. I'm a hard-working man. From morning till late, can't get it out of my head. Until I get old, I'm gonna pick that white gold. And I'm gonna stay till old man River take me away. A medida que el río se transformaba en una vía comercial, daba comienzo su época más memorable: la era de los barcos de vapor, cuya imagen es la más emblemática, si bien apenas duró unas décadas. Los barcos de vapor construidos apresuradamente iban cargados de fardos de algodón y con frecuencia los resultados eran desastrosos. El río tampoco es que contribuyera. Era un lugar peligroso lleno de troncos hundidos y bancos de arena ocultos capaces de hacer naufragar a un endeble barco de vapor. El río estaba plagado de restos de naufragios, pero a cada uno de los barcos le bastaba con hacer un par de trayectos bien cargado para que resultara rentable. Los navegantes de los barcos de vapor debían conocer a fondo los peligros del río, así como sus diferentes cambios de humor. El navegante más célebre de estos barcos dejó por escrito un testimonio que evoca este gran río como ningún otro: Mark Twain. No es un río cualquiera, sino todo lo contrario. Es un río excepcional en todos los sentidos. Además, su afluente principal, el río Missouri, es el río más largo del mundo, con unos 6.800 kilómetros. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que también es el río más sinuoso del mundo, ya que en una parte de su curso emplea hasta 2.000 kilómetros para cubrir la misma extensión que un cuervo cubriría volando en 1.000. Descarga 3 veces más agua que el río San Lorenzo, 25 veces más que el Rin y 338 veces más que el Támesis. El viaje del Mississippi termina donde comienza el nuestro, en un extenso delta de bancos de barro y canales, un lugar donde confluyen tierra y mar. Desde aquí, el río se dirige hacia el norte al corazón del continente, tal como lo ha hecho durante siglos. En la actualidad, los barcos cruzan el canal que atraviesa el delta desde el Golfo de México hasta la gran metrópolis que se extiende a ambas orillas del río Mississippi, la ciudad de Nueva Orleans. Nueva Orleans fue fundada en 1718 por los franceses como enclave comercial y como fortaleza para proteger la vía fluvial y las grandes cantidades de pieles que se encontraban a lo largo de sus 4.000 kilómetros. Un viaje en el tiempo a esta época nos revela un mundo muy diferente de esta metrópolis moderna.
Los primeros exploradores franceses que llegaron hasta el delta lo consiguieron tan solo 40 años antes de la fundación de Nueva Orleans. En 1682, el explorador La Salle había navegado río abajo desde Nueva Francia, en el Canadá actual, y se asentó en una pequeña isla del delta del Mississippi. Sus hombres erigieron una cruz de madera y con una sencilla ceremonia reclamaron para Francia el valle del Mississippi y la tierra que quedaba al oeste, territorio que bautizaron con el nombre de Luisiana, por el rey francés Luis XIV. De este modo, los exploradores emprendieron su viaje río arriba, por lo que formaba ya parte del imperio francés. La tierra que atravesaron contaba con una rica fauna y flora. A su vuelta a finales de la primavera, atravesaron las bulliciosas colonias de garzas reales y garcetas. Las espátulas rosadas añadían una nota de color. En esta época del año, las grandes colonias de pelícanos pardos en plena anidación habrían sido una escena habitual. Las aves adultas recogen los peces de las fértiles aguas y los transportan a las colonias de nidos. Aquí alimentan a sus crías regurgitando el pescado parcialmente digerido en sus bolsas. La anidación en los matorrales dificulta el aterrizaje de estas aves de gran tamaño, sobre todo porque los nidos están a menudo muy próximos unos de otros. La tarea del macho consiste en recoger ramitas para la construcción del nido. Sin embargo, de regreso a la colonia tiene que entregar sus hallazgos a su compañera, ya que es la hembra la que construye el nido, y así recibir la recompensa a su duro trabajo. Los machos se aparejan cuantas veces lo deseen, porque de este modo se aseguran de ser los progenitores de la prole que ayudarán a criar. El fango arrastrado por el río crea islas bajas a lo largo de la costa. Y en la época de La Salle habrían sido testigos de uno de los espectáculos más antiguos de la naturaleza. Cuando sube la marea en los meses de verano, decenas de miles de cangrejos bayoneta salen del mar para poner los huevos en la playa. Esta escena era mucho más habitual en los tiempos de La Salle, si bien los cangrejos bayoneta siguen acudiendo en masa a algunas de las playas. Los cangrejos bayoneta no son en realidad cangrejos, sino parientes cercanos de las arañas y de los escorpiones. En las rocas se han encontrado criaturas casi idénticas de más de 400 millones de años de antigüedad. Por tanto, estas escenas primitivas se habrán repetido cada año mucho antes de la existencia del río Mississippi. En la playa, los huevos de los cangrejos están a salvo de los depredadores del océano, y cuando la especie adoptó este hábito, no había apenas peligro en tierra. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Ahora las aves limícolas calculan con exactitud sus migraciones para llegar a estas islas y a sus playas cuando está disponible un festín de huevos de cangrejo.
A finales de la primavera, las playas son invadidas por decenas de miles. Estos correlimos semipalmeados han viajado desde Sudamérica y aún les queda por delante un largo trayecto hasta los lugares de cría del Alto Ártico. Están a medio camino y sus reservas de combustibles están bajas, pero los huevos de los cangrejos bayoneta son muy nutritivos y las aves llegan a doblar su peso en apenas unos días. A los correlimos se les unen las bandadas escandalosas de gaviotas reidoras. Además, los residentes del Golfo también aprovechan esta fuente de alimento de alto valor energético. Cuando las aves limícolas han repostado y están listas para continuar, el río Mississippi les guiará en su viaje hacia el norte. El gran río sirve de corredor de migración para muchas clases de aves que están acostumbradas a guiarse por el río a través del centro del continente desde mucho antes de que lo pensaran los franceses. Durante la exploración del delta inferior, Lasalle y sus compañeros tomaron nota de todo cuanto encontraban, aunque no parece que se percataran de una de las criaturas de mayor tamaño que en ocasiones visita el delta. Lasalle sabía que no estaba deshabitado. Se había encontrado con importantes grupos de indios en su viaje río abajo. Además, sabía que los indios serían unos aliados fundamentales si sus compatriotas iban a explotar al máximo el comercio de las pieles a lo largo del Mississippi. Al fin y al cabo, eran los indios los que sabían cazar.
ingeniosos de pescar en las aguas del río y en sus ciénagas. En lugar de metal, utilizaban huesos y conchas para fabricar arpones. Podían hacer incluso cuchillos para pescado a partir de piedras afiladas. Además, conocían el río muy bien. Mucho antes de la época de los barcos a vapor o de las barcazas, utilizaban el río como vía comercial para conseguir de otras tribus los productos que no producían en su aldea. Antes de la llegada del comercio europeo a América, ya se comerciaban algunas mercancías de este modo por todo el continente. Con todo, el Mississippi es un río que cuesta conocer. Cambia de curso constantemente. Hecho que, por otra parte, fascinó a Mark Twain en su época de navegante de barcos a vapor. Prácticamente la totalidad de los 2000 kilómetros del río Mississippi que La Salle navegó en sus canoas hace 200 años es ahora tierra seca de calidad. El río queda a la derecha en algunos tramos y a la izquierda en otros. El río siempre ha cambiado de curso de esta manera, aislando lagos en los meandros antes de encontrar un nuevo curso, dificultando así las tareas de los barcos a vapor. Tal vez un río tan obstinado no planteara problemas para los indios que comerciaban en canoas, pero los enormes cargueros del comercio moderno lo tendrían más difícil. Sin duda, era necesario hacer algo. En 1907, el Congreso encomendó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército la misión de mantener un canal de navegación de 1,80 m de profundidad a lo largo del río, dragando el lecho y construyendo diques. Sin embargo, antes de su finalización, se revisó el plan para crear un canal de 2,75 m para seguir el ritmo del aumento del comercio a lo largo del río. Además, se construyó un muro de cemento para evitar que tomara un nuevo curso. Fue uno de los proyectos de ingeniería fluvial de mayor envergadura jamás llevado a cabo. De todos modos, todo este trabajo no beneficiaba solamente al tráfico fluvial. Sin un control como este, el río se desbordaría y provocaría inundaciones cada 3 años. La elevación de las orillas y el revestimiento de cemento protegían las zonas inundadas en las crecidas y favorecían el cultivo del algodón en estas fértiles tierras, dando así al Bajo Mississippi gran parte de su personalidad reciente y de su cultura. Al mismo tiempo, se construyeron diques en el Alto Mississippi para que fuera lo bastante profundo para que navegaran cargueros. Estas esclusas elaboradas construidas en las presas facilitaban a las barcazas su ascenso por el río siguiendo unos pasos sencillos. Sin embargo, miles de kilómetros de diques pronto empezaron a cambiar la personalidad del viejo río. Eran los frecuentes meandros los que le daban esa peculiar naturaleza al viejo río. Un sinfín de pantanos y ciénagas donde es posible retirarse del mundo moderno y apreciar un río muy diferente, tal como hizo Mark Twain en sus muchos viajes a lo largo del río que amaba.
Uno no se cansa nunca de ver los amaneceres de verano en el Mississippi. Te cautivan. Primero por la elocuencia del silencio. Todo está sumido en un profundo silencio. Después está la sensación inquietante de soledad, aislamiento y lejanía del ajetreo constante del mundo. El amanecer despierta sigilosamente. Las sólidas paredes de selva negra se suavizan y se tiñen de gris, y los extensos tramos del río se abren y quedan al descubierto. El agua parece un cristal y desprende pequeñas espirales espectrales de neblina blanca. No se oye ni la más leve brisa ni el movimiento de las hojas. La tranquilidad es profunda e infinitamente satisfactoria. Fue en las orillas de estos apacibles pantanos donde los franceses encontraron el dorado, pero no en forma de oro, sino de pieles, especialmente de castor. Sin embargo, cazar en estos pantanos no era para los que se amedrentan fácilmente. A medida que se adentraban más los cazadores de pieles, descubrieron que los pantanos estaban infestados de enormes caimanes. Cuando una madre cuida de sus crías, ataca a cualquier cosa que se le acerque demasiado. Las crías de caimán son una presa fácil para las garzas reales y otras muchas criaturas, así que más vale no separarse de la madre.
para fabricar sombreros, un negocio que creció tanto que la piel de castor se convirtió en una unidad monetaria aceptada. Cuando los franceses se asentaron en el valle del Mississippi, el número de ejemplares de castores era incalculable. Estaban por todas partes. Sin embargo, aunque los franceses cazaban en busca de comida mientras vivían en plena naturaleza, no cazaban castores. Se decía que estos eran demasiado inteligentes para que los cazaran los europeos. Eran los indios los proveedores que abastecían el mercado con la piel de los castores. A lo largo de todo el río, se instalaron establecimientos comerciales y fuertes a los que los indios llevaban sus pieles para intercambiarlas por toda clase de productos, desde sartenes hasta armas. Uno de estos fuertes, el fuerte Rosalie, se levantó cerca del lugar del encuentro entre la Salle y los indios Natchez. A medida que se expandió el comercio, las relaciones se deterioraron, pero para entonces los indios ya contaban con armas. Los europeos empezaron a dominar el valle del Mississippi. En la actualidad es evidente que se ha conseguido dominar al río. Está bien contenido mediante diques y sirve de ruta a través del continente para incluso la mayor de las cargas, aunque no hay que fiarse de las apariencias. De tiempo en tiempo, el río se desprende de sus cadenas y revienta los diques provocando inundaciones devastadoras. Mark Twain presenció uno de estos desastres en el siglo XIX. Era un gran río más abajo de Memphis, con el agua hasta el borde en todos sus tramos y con frecuencia más allá de este. Las aguas se desbordaban sobre la tierra e inundaban los bosques y los campos a varios kilómetros en el interior. Y en algunos lugares hasta llegar a los 4,5 metros de profundidad, llevando a la ruina el trabajo duro de los hombres y obligando a reconstruirlo todo con medios escasos y el coraje debilitado. El río volvió a hacer lo mismo en 1993, cuando miles de diques se rompieron y los ríos Mississippi y Missouri se desbordaron e inundaron grandes áreas, desde Dakota del Norte a Illinois. En agosto de 2005, el huracán Katrina azotó la ciudad de Nueva Orleans. Una vez más, los diques volvieron a romperse y el 80% de la ciudad quedó inundado.
Si nos dirigimos hacia el norte, son muchos los ríos caudalosos que confluyen en el Mississippi. Desde el oeste, el río Arkansas arrastra sus aguas desde Colorado. Los primeros exploradores franceses que bajaron por el Mississippi, 10 años antes de que lo hiciera La Salle, llegaron en su viaje de exploración solo hasta aquí, hasta la desembocadura del Arkansas. El padre Marquette, sacerdote jesuita, y Louis Joliet, explorador, habían viajado desde los Grandes Lagos en Nueva Francia hacia el sur por el río Fox. Desde allí, los indios Menominee les guiaron por tierra hasta el río Wisconsin, que decían que llevaba hasta un río de mayor tamaño. Aunque también les dijeron a los franceses: el gran río guardaba muchos peligros, si no se conoce bien los lugares difíciles. Estaba lleno de monstruos horribles que devoraban a los hombres y las canoas. El río Wisconsin les llevó hasta el Mississippi, esperando que éste les condujera hacia el oeste, a través del continente, hasta el Pacífico. Sin embargo, les llevó hacia el sur, y no tardaron mucho en encontrarse con los monstruos de los Menominee. En ocasiones nos topábamos con un pez monstruoso que sacudía la canoa con tal violencia que pensé que se trataba de un árbol enorme a punto de romper la canoa en pedazos. Seguramente se encontraron con uno de los siluros gigantes del Mississippi que puede llegar a pesar más de 45 kilogramos. De todos modos, había muchas otras especies de peces monstruosos en el río. Por ejemplo, el esturión. Además de los terroríficos peces alligator. El padre Marquette tomaba apuntes detallados de su viaje, que describían en profundidad la vida en el Mississippi en vísperas del descubrimiento europeo. Pronto aprendieron a sustentarse con lo que les ofrecía el río. Fue entonces cuando descubrieron un pez de lo más insólito. Cuando echamos las redes al agua, pescamos esturiones y una especie extraordinaria de pez. Se parece a la trucha, pero con una diferencia: su boca es más grande. Cerca de la nariz, que es más pequeña, al igual que los ojos, tiene un hueso bastante grande en forma de cierre de corsé, de 3 dedos de ancho y un codo de largo, al final del cual hay un disco de la anchura de una mano. Esto provoca a menudo que caiga hacia atrás cuando da un salto en el agua. Lo que en realidad habían pescado era un pez espátula del Mississippi, una especie primitiva cuyo único pariente vivo se encuentra en China. A medida que avanzaban en su viaje, el río los llevó más al sur y los exploradores se dieron cuenta rápidamente de que no era una ruta hacia el oeste a través del continente. La ruta los condujo hasta lo que hoy es Tennessee, pasando por un lugar que sería transformado increíblemente en los 3 siglos y medio desde que sus insignificantes canoas de corteza de abedul navegaron por allí. Memphis, Tennessee, lugar de encuentro de diferentes culturas y fuente de la música tan característica del Mississippi moderno. Fue cerca de donde se encuentra esta bulliciosa ciudad, donde vieron por primera vez el gran río los primeros europeos, aquel grupo de exhaustos conquistadores de De Soto. En la actualidad, el puente de De Soto cruza el río, y solo se tarda 1 minuto o 2 en cruzarlo.
Pero si volvemos a aquella época, hace más de 450 años, la situación era muy diferente. A las tribus indias que encontraba en su camino, pronto despertó el odio de los nativos hacia los conquistadores. Para deshacerse de estos invitados poco gratos, cada tribu les anunciaba que en la siguiente tribu en el camino abundaba el metal amarillo que estaban buscando. ¡Adelante! Es probable que pasaran por el lugar que se convertiría más tarde en Nueva Orleans, casi 300 años antes de que se hiciera famosa por sus barcos de vapor. Durante su apogeo, miles de barcos de vapor atestaban el río. Se trataba de una nueva amenaza para una criatura de movimientos lentos como el manatí. Cada año se celebraba una carrera de barcos de vapor desde Nueva Orleans a St. Louis. En tan solo 3 días, estos barcos cruzaban los diferentes hábitats del río Bajo. Viajes que los exploradores anteriores tardaban en completar semanas o meses. La carrera de barcos de vapor finalizaba en St. Louis, un punto decisivo en la historia del Mississippi. El arco de 192 metros que domina su línea del cielo es una puerta simbólica al oeste, aunque también hay una puerta real al oeste. Al norte de la ciudad, el río Missouri confluye con el Mississippi, y desde allí conducía a los exploradores hacia el oeste a través del continente hasta paisajes totalmente distintos de los del Bajo Mississippi. Los viajes serían tan duros como los de La Salle y de Soto, pero las vistas eran impresionantes. En cuanto al propio Mississippi, hay más de 2.400 kilómetros desde St. Louis hasta el nacimiento del viejo río, a través de paisajes muy diferentes a los del Bajo Mississippi. Todo un viaje de exploración con nuevos e inesperados desafíos. I'm a hard-working man. I'm a hard-working man. From morning till late, can't get it out of my head. Until I get old, I'm gonna pick that white gold. Old Man River going past, Old Man River
river going fast. Oh, man, river free. Lord, I'm free at last. And I'm gonna stay till